Me apasiona es fisioterapia, pero por cosas de la vida, primero estudié una especialidad que era radioterapia y medicina nuclear. Muchos años aquí estaba de paro lo que eran los técnicos radiólogos y por necesidad de servicio en la UCB se creó un grupo de, en este caso, de estudiantes para estudiar radioterapia y medicina nuclear y ocupar ese espacio para los pacientes con cáncer. Luego hice, como quien dice, un trampolín y estudié radiología y ahorita, bueno, se pudo hacer la licenciatura, pero siempre me gustó fisioterapia, pero cuestiones de la vida no estudié fisioterapia en su debido tiempo, sino a lo largo de los años. Ok. Pero después que se ve la imagen, casi siempre, es buena la pregunta que hace, porque haces la imagen, por decirte algo, una radiografía de mano, o de codo, o de hombro, y el paciente aquí, no sé allá, pero aquí, pero ¿qué ve? ¿Qué tengo ya? Pero el protocolo es que el médico es el que te diga, tú lo puedes hacer, tú puedes dar el diagnóstico, pero el protocolo es que si ya viene con una orden médica, es que tú hagas la imagen, salga bien la calidad de imagen, para que el médico sea quien le diga cómo o qué es lo que tiene. Pero Correcto. es eso. Este, Normalmente el paciente entra, yo cierro una puerta aplomada, coloco lo que lo va a recibir de radiación según la exposición, ¿ok? Y no amerita que me coloque en este caso, quizás si tienes conocimiento, un peto o un protector de gónadas o de tiroides. No, eso se utiliza solamente en quirófano, con un arco en C que se llama el equipo. Pero como yo trabajo solamente en emergencias, no tengo que tener una protección como tal directamente con el paciente porque yo cierro una puerta plomada y el paciente es el que recibe, digamos, la radiación. Un peto es un material, imagínate como un delantal, ¿sí? Ajá. Pero aplomado que por dentro lleva un material o aplomado o varitina, se le llama. Varitina es lo que viene reemplazando el plomo, ¿ok? Eso Ujú. debe pesar como unos 3 kilos, va a depender la casa comercial y te va a proteger a la hora de tú hacer un disparo, ya sea, le llamamos así disparo, la exposición de rayos X, ya sea un paciente en terapia intensiva, a distancia, debe haber un paral que te protege aparte del peto, pues. Y de Perfecto. un protector de tiroides, todo depende. No. No hay edad para una radiografía. Ok. Fíjate, aquí casi normalmente hay traumatólogos que mandan a un de columna sin preparación. Yo les explico a los traumatólogos, dependiendo de la emergencia, por qué debe haber la preparación. La preparación es un brebaje que lo toma un día antes, el paciente a las 6 de la tarde, dependiendo de la hora que le vaya a hacer el estudio el otro día, comen algo liviano, un sanduchito, nada de queso, nada de leche. 2 horas después que haga digestión, va a tomar algo que se llama colaite. Colaite es como algo que los va a limpiar, a hacer evacuar durante 3 4 horas, ¿ok? Y luego, para que las asas intestinales no obstruyan, digamos, la columna al momento de hacer el estudio. ¿Qué pasa? Que una radiografía de columna equivale científicamente, o la teoría lo dice, a 6 rayos X de tórax. Si sale mal, yo vuelvo a hacer otra exposición de columna, ya sea lateral o anteroposterior, y serían 12. Y si vuelvo a hacer otra vez, serían 18 y así. O sea, la cantidad es fuerte. Por eso yo en mi caso hago muy énfasis con los médicos, en este caso traumatólogo, o el mismo médico que quiera hacer una radiografía que esté pendiente
en qué tan emergencia es, porque una no va a visualizar bien la imagen si las asas intestinales están obstruyendo lo que es una hernia o un disco intervertebral o vértebra y vértebra, una fractura, todo va a depender. Pues. Ok. Puedes de tener 90 días consecutivos trabajando en un hospital o en una clínica, debemos de tener 15 días después de no seguir exponiéndote, lo que le llaman vacaciones radiológicas. Ok. ¿Ok? Cada 3 meses nos dan 15 días libres para que se dice que debes ir a la playa y tener un contacto con el mar, según te depuras de aquella red, eso es mentira, pero bueno, son cosas aquí legales que se utilizan, pero bueno, tanto el uso y que de tomar leche te ayuda a neutralizar la radiación. Pero Ok. bueno, ya el beneficio de la leche ya no existe. Solamente gozamos de las vacaciones radiológicas y obviamente muchos tienen que ir al mar. Supuestamente el yodo te ayuda a neutralizar esa parte. Lo que yo Ah, le veo de lógica es que estás todo el día, mañana, tarde y noche, y no tienes una exposición con el sol, quizás al recibir la vitamina K, creo que es el la sol, D, no la D, recuerdo, la la D. D, perdón, Ujú. eso, la D, a ir esos 15 días a la playa, subes como que las defensas, ¿sí? Pero mucha gente acá lo que hace es cabalgar esos 15 días de alguien que no esté trabajando y le hace esa suplencia y nunca va a la playa. Entonces, bueno, por Ok. ahí. Después de 10 años vienen los efectos de catarata, leucemia, piel deshidratada, son los efectos secundarios que debería de cuidarse, pues, como quien dice. Ok. Pero Convencional, radiología en quirófano, tenemos medicina nuclear, tenemos radioterapia, tenemos braquiterapia, ya eso es la parte oncológica. Yo también o- la manejo, o sea, es extensa la radiología. ok. Está radiología, eh, La digamos, tomografía, ¿cuál te digo? resonancia, todo eso. Tomografía, resonancia, uff, Ok. Sí, pero todo depende de que te especialices, pues. claro. Existen los mismos riesgos que cualquier cirugía. El paciente, pues, por supuesto, cualquier paciente que ingrese o sea planificado para una cirugía traumatológica electiva debe ser valorado, depende de su edad, tener sus exámenes preoperatorios, tiempos de coagulación. En este momento, dada la crisis, se solicitan exámenes COVID, pruebas COVID negativas, simplemente para tomar precauciones, porque si amerita una cirugía, pues igual debe resolverse su problema, su fractura o la lesión que tenga. Y existen los mismos riesgos que cualquier otra fractura, que cualquier otra cirugía. Por supuesto, los riesgos intraoperatorios, que son el sangrado y las lesiones respiratorias, ¿no? Los problemas respiratorios según el paciente, sus patologías, antecedentes y edad. En el postoperatorio inmediato, que son las infecciones, y sobre todo las atelectasias, que son problemas respiratorios por la intubación endotraqueal, y los sangrados inmediatos. Esos son los mismos riesgos inherentes a cualquier cirugía. Por supuesto, en las cirugías ortopédicas grandes existe un alto riesgo o un riesgo mayor, más elevado en cuanto a las trombosis, las lesiones tromboembólicas posterior a la cirugía. Por eso es que los pacientes de traumatología o de cirugías ortopédicas se les pide en la medida de lo posible la deambulación precoz, movilización y deambulación precoz. Y en ese punto es donde entran ustedes. Acuérdate que la consolidación ósea tiene 4 etapas.
que va desde el momento de la fractura, que se inicia con la ruptura de vasos sanguíneos y la liberación de mediadores químicos. Luego viene a las 72 horas, se va a organizar ese coágulo. Posteriormente se va a formar un callo fibroso y luego el callo óseo. Ese proceso puede durar desde el momento de la fractura hasta 2 años, que es cuando remodela la fractura en su totalidad. Pero la formación del callo óseo consolidándose, pues es un estimado de 2 meses. Cualquier enfermedad metabólica, por ejemplo, diabetes, HIV, no por la enfermedad, sino por los medicamentos que llevan, que liberan calcio, enfermedades paratiroides, por ejemplo, pueden causar enlentecimiento en la fractura, aparte de la desnutrición, por ejemplo, fumadores, esos van a ocasionar que se enlentezca el proceso de consolidación ósea. Además, si no hay una estabilidad del foco de fractura, ya sea por la inmovilización que no sea adecuada o por la cirugía no fue inmovilizado correctamente o el paciente no acata las órdenes y empieza a apoyar, empieza a movilizar antes de lo sugerido, pues eso va a enlentecer el proceso de fractura. Eso va a llevarte a un retardo de consolidación. Y el retardo de consolidación tiene un periodo aproximado de, que uno puede hablar de eso, de 2 a 4 meses. A partir de ahí ya se habla de pseudoartrosis, ¿ok? O podemos hablar de una pseudoartrosis. Pero los factores, pues, van a ser inherentes al paciente e inherentes a la cirugía. Eso depende de la estabilidad que se haya logrado. Que tenía que tratar. Sí, el dedo en gatillo tiene la particularidad que se queda el dedo bloqueado, se queda atorado en la polla. La polla es la cuerdita que mantiene el tendón en su sitio. Y entonces cuando se hay fibrosis por traumatismo, el tendón pasa, pero no regresa a su sitio con la facilidad normal. Entonces incluso hay que hacerle maniobras manuales y desbloquearlo uno mismo. En esos casos, si ya es crónico y no se hace la terapia a tiempo, hay que hacer una pequeña incisión y liberar la polea. Okay. Porque ya si lo deja pasar, por eso hay que hacer la fisioterapia antes de que eso suceda, de que haya la fibrosis. Okay. Bueno, mi experiencia en Venezuela era todo lo contrario de lo que es aquí. En Venezuela, todo traumatólogo tenía su fisioterapeuta aliado y se trabajaba en conjunto. Incluso, por ejemplo, en mi caso, yo trabajaba con un fisioterapeuta desde la recuperación anestésica. El terapeuta iba, muchas veces estaba en la cirugía para ver qué es lo que se estaba haciendo, o si no, desde la recuperación se iniciaba la movilización. Yo, por ejemplo, hago mucho hombro, trabajo mucho con hombro y desde la recuperación o el postoperatorio inmediato se hacían la crioterapia y la movilización del hombro. Se utilizaban los aparatos, los Polar Pad, que son las compresas de frío que van fluyendo el agua fría continua, los movilizadores automáticos y el mejor movilizador automático, que es las manos de un buen fisioterapeuta. Uno simplemente le explicaba los límites, los rangos a que se podía hacer o que no se podía hacer y se trabajaba en conjunto. Acá no se usa tanto. No se usa tanto, pero pienso que hay algo de, no que no se crea tanto en el terapeuta, sino que hay algo de egoísmo en cuanto a que el paciente es mío y nadie me lo toca. El paciente es mío y yo le hago todo. Entonces, en esa parte, por lo menos en esta ciudad, se trabaja mucho así. El terapeuta es ya cuando ya el paciente me está fastidiando porque le duele y entonces
lo envío para allá. No, el terapeuta debe trabajar, acostúmbrense a trabajar con el traumatólogo desde el día 1. Incluso cuando ya se planifiquen muchas cirugías, se envía al paciente a rehabilitación para fortalecer la musculatura. Valga, por ejemplo, si uno va a hacer una artroscopia de rodilla, si tú haces la artroscopia y lleva un cuádriceps ya con tono muscular y va edema, era mucho más fácil la cirugía y más rápida su recuperación que yo, pero hago la cirugía y mando al paciente a las 2 semanas. Entonces la fisioterapia se inicia en muchos casos antes de la cirugía. El paciente siempre va a las terapias, muchas veces por su cuenta, para evitar la cirugía. Pero ya cuando se diagnostica y se planifica, el paciente debe iniciar las terapias, hace su cirugía y continúa sus terapias en la forma más pronto posible para que el resultado sea mejor para el paciente, su recuperación será más rápida y el trabajo en equipo siempre es más adecuado. Todo paciente con dolor, o estos pacientes con dolores crónicos, como por ejemplo el caso de la señora de la pseudoartrosis, estos pacientes se manejan de la llave con fisioterapeuta, traumatólogo, psicólogo, y médico internista, porque ya también en ese caso debe, o en casos así, debe evaluar por qué, si hay algún trastorno de consolidación. Entonces hay que hacerle estudios de metabolismos del calcio, estudios metabólicos, a ver por qué no está consolidando. Entonces, todo eso hay que estudiarlo y debe ser siempre un equipo. No se acostumbren a trabajar como lobos solitarios. Acostúmbrense siempre a compartir las responsabilidades y a trabajar en equipo. Así es, así es. Sí, definitivamente. Esto tiene que ver mucho por la forma de emisión y las estructuras que vamos a evaluar. Generalmente las estructuras que evaluamos en el sistema musculoesquelético son estructuras, digamos, que no tienen, que dentro de sus 3 dimensiones podemos verlas en un plano. No vamos a ver un órgano hueco por dentro, no vamos a ver cosas que tienen otra conformación o otra morfología, pues, ¿no? Entonces los traductores lineales, a diferencia de los otros que podemos ver que hay traductores que son curvos, y todo eso es importante saberlo porque en el cabezal de cada traductor están los cristales piezoeléctricos, y justamente esa es la dirección hacia donde van a salir las ondas de ultrasonido y van a regresar al traductor. Entonces, los lineales perdón, nos permiten ver unos planos y unos cortes más precisos de las estructuras del aparato locomotor, mientras que los que son cóncavos tienen un espectro de emisión mucho más amplio para poder evaluar a lo mejor estructuras cóncavas o estructuras huecas, y nos dan una ventana mucho más grande. Obviamente tú colocas un traductor de estos curvos sobre un tendón y lo vas a ver, pero pierdes una gran cantidad de ondas y no puedes tener una imagen a lo mejor tan precisa como lo haces con el lineal, que puedes ver en el corte real, en el corte que estás evaluando la estructura en toda su extensión, pues, ¿no? Entonces se utiliza el lineal y hay diferentes tipos, incluso de tamaño de traductores lineales, porque dependiendo de la estructura que vas a ver y los espacios que vas a evaluar, puedes utilizar uno más ancho o más corto o más pequeño, ¿no? Te lo respondo rapidito. Hay 3 tipos de ondas de choque: ondas focales, ondas radiales y ondas desfocalizadas o planares. ¿De acuerdo? Para que lo tengas ahí, pues, ¿no? No la hay. Incluso uno puede observar a través del eco cómo la estructura está absorbiendo la onda de choque, que es la onda de presión. Uno puede ver el movimiento del tejido, y no hay una interferencia porque son
ondas que perfectamente en el tiempo se pueden acoplar y uno puede observarlo. Sobre todo con la onda de choque. Si, por ejemplo, yo aplico un ultrasonido terapéutico junto con el eco, si el ultrasonido, el eco siempre va a ser una emisión continua, ¿de acuerdo? Una emisión continua. Entonces, si yo aplico el ultrasonido terapéutico de manera continua, ahí sí voy a tener una interferencia completa y no voy a ver absolutamente nada, porque no hay espacios de pausas para que las ondas puedan acoplarse y poder mostrar una imagen. Entonces ahí sí todas chocan y no veo absolutamente nada. Ahora, si yo coloco el ultrasonido terapéutico pulsátil, sí voy a poder ver imagen de la estructura que estoy evaluando. E incluso lo pueden ver en mi Instagram, por ahí tengo un video donde hago esa explicación. Incluso podemos ver cómo se manifiestan en la pantalla del eco los trenes de onda según cómo lo estoy aplicando, si al 50, al 20 o al 10%. Se pueden ver pasar los trenes de onda en la pantalla del eco, porque la emisión pulsátil puede entrar en los espacios de la emisión continua y uno puede observar. Ahora, las dos emisiones continuas, si hacen un choque y hacen una interferencia y no se ven absolutamente nada. Ok. No, realmente no existe ninguna contraindicación desde el punto de vista biológico. Se puede aplicar sin ningún tipo de problemas. Incluso se puede aplicar el ultrasonido a pesar de que existan materiales de osteosíntesis, cosa que, por ejemplo, una resonancia magnética no se puede hacer, pero no existe una contraindicación para el estudio en el paciente. Ni siquiera el paciente, digamos, menor de edad o un paciente que está en proceso del desarrollo, conociendo que el ultrasonido terapéutico no se puede aplicar, una contraindicación relativa es sobre los cartílagos de crecimiento. En este caso, el ultrasonido para evaluación se puede aplicar sin ningún tipo de problema, incluso a pacientes pediátricos, pues, ¿no? Entonces no hay una contraindicación real o absoluta para la aplicación de ultrasonido, ecografía en ningún paciente. Sí, de